Día de hoy tenemos el honor de presentar al profesor Jorge Pablo Navarro Mendivil, un distinguido profesor e investigador de la Universidad de Sonora, México. Su trayectoria académica básica y fundamentalmente lo hace a él un referente en su área de especialización. Agradecerle sinceramente por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos con nosotros. Decirles que su área del profesor es su área de interés, topología general, teoría de continuos y sus hiperespacios. El día de hoy tenemos la ocasión de escuchar su conferencia denominada Generalidades y propiedades de la función de Jones. Adelante, profesor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Navarro, egresado de la Universidad de Sonora, y pues el título de mi presentación es sobre la función tau de Jones en continuos, propiedades y generalizaciones. Antes de continuar, quería agradecerle al comité organizador por permitirme la oportunidad de presentar, pues de hacer esta presentación, y pues también agradecerle, ¿no?, a todos los presentes. También me gustaría comentar que lo que estoy a punto de presentar son los contenidos de mi tesis de licenciatura, la cual fue dirigida por el doctor Javier Sánchez de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y pues bueno, les comento rápidamente qué se va a ver en esta presentación. Esta presentación básicamente es un compendio de resultados acerca de la función tau de Jones. Dichos resultados, a grosso modo, se dividen en dos tipos. Primero, resultados que buscan estudiar el comportamiento de la función tau en continuos y en compactos. Y por otra parte, resultados propios de la teoría de continuos, en cuyas demostraciones o en cuyos enunciados se encuentra involucrada la función tau de Jones. Es decir, aplicaciones de la teoría de la función tau de Jones en la teoría general de continuos. Dicho esto, procedo a dar la definición de la función tau. Sea X un compacto, definimos a la función tau que va desde dado X un compacto, definimos la función tau que va del producto potencia de X al producto potencia de X de la siguiente manera. Si A es un subconjunto de X, entonces un punto en X pertenece a la imagen de A con respecto a tau. Si para cada subcontinuo W de X, tal que X está en su interior, se cumple que W intersecta al conjunto A. Quiero hacer notar que esta definición nos recuerda a aquella vista para la función cerradura. Sin embargo, en lugar de agarrar abiertos arbitrarios, nos centramos en interiores de subcontinuos. Aquí viene una observación que será útil más adelante. Notemos que X está en el complemento de la imagen de A con respecto a tau, si solo si existe un subcontinuo W de X, tal que X está en su interior y W no interseca al conjunto A. Es decir, como se muestra aquí, X está en el interior de W y W no interseca A, ¿no?, en términos conjuntistas. Entonces, por lo anterior, se tiene que la imagen de A con respecto a tau son todos los puntos en X menos aquellos puntos en X tales que existe un subcontinuo W de X, tal que X está en su interior y W no está en el complemento de A. Esta es una caracterización muy importante y nos va a ser, es de utilidad pensarlo más bien en términos de complementos, ¿no? Entonces esto va a ser particularmente útil más adelante. Ahora, la siguiente proposición busca enfatizar aquellas semejanzas entre la función tau y la función cerradura. Si X es un espacio topológico y ya está contenido en X, entonces la A va a estar contenido en su imagen con respecto a tau. Por otra parte, la imagen de A con respecto a tau es un conjunto cerrado y si A está contenido en B, entonces la imagen de A con respecto a tau está contenida en la imagen de B con respecto a tau. Las demostraciones de cada una de estas proposiciones pues es completamente análoga al caso de la cerradura. Y ahora, el siguiente ejemplo, vamos a presentar a este continuo, muy famoso. Consideremos ahora el seno del topólogo, al cual lo denotamos por X. El continuo X es la cerradura de la gráfica de la función f de X igual a seno 1 sobre X, con X en el intervalo cerrado
semiabierto 0,1, ¿no? Y aquí podemos ver al continuo, ¿no? Ahora, básicamente este ejemplo busca demostrar que en general la función tau no es continua en el hiperespacio de cerrados, en el hiperespacio 2 a la x. Para ello vamos a hacer las siguientes observaciones. Vamos a tomar un punto en la gráfica de x y pues se va a tener que, por definición de tau, que su imagen la imagen del unipuntual p con respecto a tau es el propio p, ¿no? O sea, el unipuntual p es un punto invariante de la función tau en este ejemplo, ¿no? En este caso particular. Y para ello, pues vamos a argumentarlo, ¿no? Si tomamos un punto fijo Q y otro punto P, que está distinto de Q, que está en la gráfica, para demostrar que este punto P no está en la imagen del unipuntual Q con respecto a tau, tenemos que encontrar un subcontinuo que contenga P en su interior y no intersecta Q. Por supuesto, en este caso es relativamente fácil, simplemente un segmento de- encontramos un segmento contenido en la gráfica pues que no contenga Q y que tenga P en su interior, ¿no? Y en el caso de que P no esté en la gráfica, o sea, que P esté en el segmento límite, basta con formar un continuo de la siguiente forma. Elegimos un punto en la gráfica del seno y todos los puntos que estén a la izquierda de ese punto, el continuo formado por todos esos puntos, va a ser el continuo que contenga P en su interior y no contenga Q. Y mediante esta forma, como ya lo demostramos para cada punto en el complemento de Q, tenemos que, en general, pues los unipuntuales contenidos en la gráfica van a ser puntos fijos de la función tau. Perdón. Ahora, por otra parte, ahora vamos a elegir un punto en la barra límite y vamos a demostrar que la imagen del unipuntual, en este caso de P, con respecto a tau, es toda la barra límite. Para ello, tenemos que demostrar que dado un punto Q distinto de P contenido en la barra límite, todo subcontinuo que contenga Q en su interior debe de contener también a P. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a elegir un subcontinuo que contenga Q en su interior y lo vamos a identificar con esta línea azul, ¿no? Este es el subcontinuo. Ahora, dado que Q está contenido en el interior del subcontinuo y L es la barra límite, debe de existir un punto W en el subcontinuo, tal que pues este punto esté en la gráfica, ¿no? Y entonces, como queremos que este subcontinuo, pues por definición es conexo, ¿no? Y por lo tanto, forzosamente a partir de ese punto W, todos los puntos a la izquierda contenidos en la gráfica deben de pertenecer también a W. Entonces tenemos que todo este arco pertenece a W. Y dado que W debe ser conexo, se tiene que, al final, eh, el subcontinuo W debe de contener a toda la barra límite. Y en particular debe de contener a P. En conclusión, dados dos puntos en la barra límite, uno no los puede separar por subcontinuos, ¿no? Y por lo tanto se tiene pues dado un punto en la barra límite, la imagen del unipuntual con respecto a tau debe ser toda la barra límite, ¿no? Esto es particularmente importante, pues recordemos que en espacios primero numerables una caracterización de las funciones continuas es que dado una sucesión convergente en el espacio, la respectiva sucesión de imágenes con respecto a la función continua debe de converger a la imagen del límite de la sucesión. Y vamos a demostrar que en este caso no es cierto. Para ello vamos a elegir una sucesión a la cual denotamos por xn, la cual converja al punto P. Y vamos a ver a la respectiva sucesión de imágenes. Tenemos que dado que la función tau tiene por puntos fijos a los unipuntuales contenidos en la gráfica, se va a ver de esta forma la sucesión, ¿no? Y por supuesto, utilizando la métrica de Hausdorff, esta sucesión de imágenes
no va a converger a la imagen del unipuntual P con respecto a tau. Por supuesto, esto viéndolo desde la métrica de Hausdorff, ¿no? Por tanto, se tiene que en general la función T, la función tau no es continua. Dicho esto, vamos a continuar ahora con, bueno, recordemos que este es un compendio de resultados, entonces vamos a empezar a dar algunas definiciones y vamos a dar, pues también algunos resultados interesantes que involucran a la función tau. Empezamos con una definición, sea x un continuo y sea x un punto en x. Decimos que x es conexo incline en x si para cada subconjunto cerrado f de x, tal que x no pertenece a f, existe un subcontinuo w de x, tal que x está en su interior y w está contenido en el complemento de f. Y aquí viene un corolario, sea x un continuo, si P pertenece a X, entonces X es conexo inclinen en P, si y solo si para cada subconjunto cerrado A de X, P pertenece a la imagen de A con respecto a tau, implica que P pertenece al conjunto A. Y entonces, dado que recordemos, la primera proposición dice que la imagen de A con respecto a tau contiene a para cada A subconjunto de X, se tiene el siguiente corolario. Sea X un continuo, entonces X es conexo, inclinen, si solo si la imagen de A con respecto a tau es igual a A para cada A cerrado de X. Quiero hacer énfasis que este es el primer ejemplo de una caracterización de una clase de continuos en términos de puntos fijos de la función tau. Y esta no va a ser la única caracterización. A continuación vienen más. Vamos con una definición. Sea X un continuo y sean P, Q puntos en X. Decimos que X es aposindético en P con respecto a Q si existe un subcontinuo W de X, tal que P está en su interior y W no contiene el punto. Y en general se dice que un continuo es aposindético si es aposindético con respecto para cualesquiera dos puntos, ¿no? O sea, para cualesquiera dos puntos. P, Q, P, X es aposindético en P con respecto a Q. Y ahora el siguiente teorema, que es relativamente sencillo, es una consecuencia de la definición. Un continuo X es aposindético si, solo si, la imagen de cada unipuntual con respecto a tau es el propio unipuntual. Es decir, que un continuo es aposindético si, solo si, los unipuntuales son puntos fijos de la función tau. Y al igual que el corolario anterior, este es un ejemplo de cómo caracterizar a una clase de continuos en términos de puntos fijos de la función tau. Aquí viene un ejemplo de una aplicación muy inmediata del corolario anterior. Eh, CX, la cerradura de la gráfica, pues, de esta gráfica, ¿no? Que básicamente pues, es como enrollar un hilo, ¿no? Un hilo infinito en este segmento, que converja a este segmento, por así decirlo. Sea L el segmento límite de X y P un punto en L, un punto en el segmento límite. Tenemos que, por argumentos similares a los vistos para el seno del topólogo, la imagen de cada unipuntual, del unipuntual P con respecto a tau es el propio L. Y recordemos que para que el corolario anterior dice que un continuo es apocinético si solo si los unipuntuales son puntos fijos de la función tau, lo cual por supuesto no se cumple en este caso. Por lo tanto, podemos afirmar que X no es apocinético. A continuación, otra definición. Sea X un continuo y sea P un punto en X, decimos que X es semilocalmente conexo en P. Si para cada conjunto abierto U de X, tal que P pertenece a U, existe un conjunto abierto B de X, tal que P pertenece a B, B está contenido en U, y el complemento de B tiene una cantidad finita de componentes conexas. Decimos que X es semilocalmente conexo si X es semilocalmente conexo en cada uno de sus puntos. Ahora, el siguiente teorema es, sea X un continuo, si P pertenece a X, entonces X es semilocalmente conexo en P, si, solo si, la imagen del unipuntual P con respecto a tau es el propio P.
Recordemos que para continuos apocindéticos tenemos una caracterización idéntica. Recordemos que es un continuo apocindético si solo si los unipuntuales son puntos fijos de la función tau. Y afirmamos exactamente lo mismo para los continuos semilocalmente conexos. Y por tanto, se tiene que un continuo es apocindético si solo si es semilocalmente conexo porque tienen la misma caracterización en términos de puntos fijos de la función tau. Y bueno, aquí me adelanté un poco, pero pues aquí hay un ejemplo, ¿no? de un continuo que no es semilocalmente conexo en general. Tenemos que el punto P sí es, en el punto P el continuo sí es semilocalmente conexo. Si elegimos una vecindad D que contenga en su exterior a estos abanicos armónicos, pues se va a tener que sí, el complemento de B tiene una cantidad finita de componentes conexas. El problema viene en los vértices de los abanicos armónicos. No importa qué tan pequeño tomes la vecindad, siempre va a tener una cantidad infinita de componentes, pues cada rama de los abanicos nos va a proporcionar una componente conexa distinta y entonces pues va a haber una cantidad infinita de ellos, ¿no? Entonces este es un ejemplo de un continuo que no es semilocalmente conexo en todos sus puntos. Y aquí viene un teorema muy interesante. Sea X un continuo, si X es un subcontinuo de X, entonces la imagen de W con respecto a tau también es un subcontinuo de X. Este teorema es particularmente importante en la teoría de hiperespacios porque nos dice que la función, en un continuo, la función tau manda subcontinuos en subcontinuos, ¿no? Lo cual es deseable, ¿no? Cuando se quiere trabajar con hiperespacios. Continuamos con una definición. Sea X un continuo y X un punto en X. Decimos que X es localmente conexo en X si para cada abierto U de X que contenga al punto X existe un abierto conexo B de X tal que el punto X pertenece a B y B está contenido en U. Y aquí vienen dos caracterizaciones muy interesantes. Un continuo X es localmente conexo, sí, solo sí, para cada conjunto A cerrado en X. La imagen de A con respecto a tau es igual a. Es decir, un continuo es semilocalmente conexo, sí, solo sí, tiene por puntos fijos a los conjuntos cerrados, ¿no? Y este teorema pues nos dice varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en particular nos dice que todos los continuos localmente conexos eh, son automáticamente aposindéticos, ¿no? Porque recordemos los unipuntuales también son cerrados. Y recordemos que teníamos una caracterización idéntica para continuos conexos inclinen. Entonces también este teorema también nos dice que los continuos localmente conexos son un continuo es localmente conexo, sí, solo sí es inclinen. Y pues bueno, ese ya era un resultado conocido, ¿no? Y eso proporciona otra prueba, ¿no? Para dicho resultado. Y el siguiente teorema es por así decirlo, una generalización de este teorema. Sea X un continuo, entonces X es localmente conexo. Sí, solo sí, la imagen de Y con respecto a tau es igual a Y para cada subcontinuo Y de X. Es decir, un continuo es localmente conexo, sí, solo sí tiene a los subcontinuos por puntos fijos. Y quiero detenerme un poco en este último teorema. Este último teorema resulta ser particularmente de utilidad para demostrar algunas cosas de la teoría algunos resultados propios de la teoría de continuos. Como por ejemplo los siguientes. Sea X un continuo aposilético, si para cada subcontinuo W de X el complemento de W tiene una cantidad finita de componentes, entonces X es localmente conexo. Y bueno, este es un resultado interesante porque nos da condiciones suficientes para que un continuo aposindético pues sea localmente conexo. Y si bien no se ve, aquí no se ve el papel de la función tau, les puedo asegurar que en la demostración de este teorema, pues se utiliza la caracterización anterior que les comentaba, que un continuo es localmente conexo, si solo si tiene a los subcontinuos por puntos fijos de la función tau. Y aquí es donde se usa esa caracterización. Y también se usa en la siguiente también, en el siguiente teorema. Sea X un continuo aposindético, si la imagen de W con respecto a tau es igual a W para cada continuo W de X con interior no vacío, entonces X es localmente conexo.
De nuevo, esta es una condición suficiente para que un continuo aposintético sea localmente conexo y en su demostración se encuentran las caracterizaciones presentadas anteriormente para continuos localmente conexos. Continuamos con la definición de descomponible. Un continuo X es descomponible si puede ser expresado como la unión de dos subcontinuos propios. Decimos que X es indescomponible si no es descomponible. Un continuo X es hereditariamente descomponible, respectivamente indescomponible, si cada subcontinuo no degenerado X es descomponible, respectivamente indescomponible. Un ejemplo clásico de un continuo indescomponible es el arcoíris de Naster. Pero sí, vamos con el siguiente teorema. Sea X un continuo, entonces X es indescomponible si y solo si la imagen de cada unipuntual P con respecto a tau es igual a X para cada P en X. Por tanto, la imagen de A con respecto a tau es igual a X para cada cerrado no vacío A de X. Y este resultado es interesante porque a diferencia de los otros resultados, básicamente te dice que un continuo es indescomponible si, solo si no tiene puntos fijos distintos del total, o sea, del espacio X y el vacío. Y pues bueno, esta es una caracterización pues, muy útil para estudiar continuos indescomponibles. Ahora dejamos un poco de lado las caracterizaciones en términos de puntos fijos de la función tau y pasamos a definir lo que es la aditividad. Un continuo X es T aditivo si para cada par A, B de conjuntos cerrados de X se tiene que la imagen de la unión es igual a la unión de las imágenes. Recordemos que para el caso de la cerradura nosotros ya tenemos un resultado similar, de hecho tenemos un resultado idéntico y, y básicamente la T aditividad busca encontrar espacios en donde la función T se comporte similar en términos de esta definición, ¿no? Entonces vamos a los siguientes resultados. Nos van a encontrar clases de continuos en las cuales van a encontrar clases de continuos T aditivos. Definición: un continuo es débilmente irreducible si el complemento de cada unión finita de subcontinuos de X tiene una cantidad finita de componentes. El siguiente ejemplo dice la dendrita F omega es un ejemplo de un continuo no débilmente irreducible. Pues si el complemento de una rama, pues va a ser, como estás quitando el vértice, va a tener una cantidad infinita de componentes, ¿no? Y eso el mismo argumento se cumple para, en general, cualquier abanico. La siguiente definición dice, un continuo X es reducible entre dos de sus puntos si no existe un subcontinuo propio de X que contenga a ambos puntos. Un continuo es irreducible si es irreducible entre dos de sus puntos. Y aquí vienen unos ejemplos. Sea X el abanico armónico y sea Y el continuo formado al concatenar dos senos del topólogo que está en la figura derecha, ¿no? Dados dos puntos en X, es decir, en el abanico armónico, se puede encontrar un subcontinuo de X que los contenga. Se dice que X es reducible. Y por supuesto, ¿no? O sea, simplemente dados dos puntos, unimos las ramas que contengan a dichos puntos y automáticamente ese es un subcontinuo que los contiene. Y el continuo Y es irreducible, pues no existe subcontinuo propio que contenga dos puntos de segmentos límites opuestos. Ok, y aquí viene un teorema, sea X un continuo, si X es reducible o débilmente irreducible, entonces X es T aditivo. Esta es son las primeras clases de continuos que son T aditivos. Y esto es particularmente importante pues, para el estudio de la T aditividad. A continuación, otra definición. Un continuo X es unicoherente si para cada par A, B de subcontinuos de X, tal vez que X es igual a su unión, se tiene que su intersección es conexa. Decimos que X es hereditariamente unicoherente si cada subcontinuo de X es unicoherente. A continuación, un ejemplo de un continuo no unicoherente es el doble seno del topólogo. Bueno, se puede decir dos senos del topólogo concatenados de esta forma.
Pues la intersección de dos de sus subcontinuos puede resultar en la barra límite junto con un arco. Como se puede ver en la imagen, tomamos a W sub 1, un subcontinuo de este continuo, y a W sub 2, y tenemos que pues, la intersección de estos dos subcontinuos es la barra límite con un arco, y esto por supuesto no es conexo. Ahora, sea X un continuo, si X es hereditariamente unicoherente, entonces X es T aditivo. De nuevo, este es un resultado que encuentra toda una clase de continuos que son T aditivos. Y para más o menos que no perdernos mucho, se tiene este siguiente diagrama. Básicamente nos dice que los continuos irreducibles y débilmente irreducibles son T aditivos, así como los hereditariamente unicoherentes, ¿no? Básicamente, pues son todo, de momento son todos las clases de continuos que sabemos que son aditivas. Y ahora, el siguiente teorema, un continuo X es localmente conexo, si solo si X es apocinético y aditivo. Quiero hacer notar que este teorema es la primera caracterización de continuos localmente conexos que hace uso de la aditividad. Y este resultado va a ser, esta caracterización va a ser particularmente importante para, para los siguientes resultados. Corolario, un continuo aposinético débilmente irreducible es localmente conexo y el siguiente corolario dice, si X es un continuo hereditariamente unicoherente apocinético, entonces X es localmente conexo. Estos dos corolarios son muy interesantes porque nos dan más condiciones suficientes para que un continuo apocinético sea localmente conexo. Y en sus demostraciones, ambas utilizan el hecho de que los débilmente irreducibles y los hereditariamente unicoherentes, ambos son T-aditivos. Y por la caracterización anterior, que recordemos es un continuo es localmente conexo, si solo si es apocinético y T-aditivo, entonces se demuestran estos resultados, ¿no? Y aquí viene un teorema muy interesante, sea X un continuo semiaposindético irreducible, entonces X es homeomorfo al intervalo cerrado 0,1. Básicamente se utilizan los resultados relacionados a la T-aditividad para demostrar que este continuo semiaposindético irreducible es irreducible, es un arco conexo irreducible. Entonces, por lo tanto, al ser arco conexo irreducible, X va a ser homeomorfo al intervalo 0,1 cerrado. Y pues este es un resultado, en mi opinión, muy interesante, pues básicamente reduce a toda una clase de continuos al intervalo cerrado 0,1, ¿no? Aquí viene un teorema muy interesante acerca del comportamiento de la función tau. Sea X un continuo, entonces X esté aditivo sí solo sí para cada familia delta de subconjuntos cerrados de X, cuya unión es cerrada. Se tiene que la imagen de la unión de los elementos de la familia es igual a la unión de las imágenes de los elementos. Y pues esto pues nos recuerda un poco a lo que viene siendo la aditividad, ¿no? Sin embargo, aquí lo estamos extendiendo para familias de subconjuntos cerrados no necesariamente finitas o ni siquiera numerables, ¿no? Lo cual considero que es bastante interesante y según yo no hay un resultado análogo para la cerradura, que yo sepa. A continuación, pasamos de la aditividad a algo llamado idempotencia. Sea X un continuo, decimos que tau es idempotente en X si la doble imagen de A con respecto a tau es igual a la imagen de A con respecto a tau para cada subconjunto A de X. Decimos que tau es idempotente en conjuntos cerrados si la imagen de A con respecto a tau cuadrada es igual a tau, da la imagen de A con respecto a tau para cada conjunto cerrado A de X. Quiero hacer notar que esta definición de idempotencia quiere, ah, quiere parecerse a qué comportamiento visto para la función cerradura, pues recordemos que la cerradura de la cerradura de un conjunto es la cerradura del conjunto, ¿no? Este es un resultado muy conocido en topología y vamos a buscar condiciones suficientes para que un continuo sea T-idempotente, ¿no? Sea X un continuo aposindético, tal que tau es idempotente en conjuntos cerrados.
Si la imagen de W con respecto a tau es igual a W para cada continuo dominio, para cada dominio continuo fuerte W de X, entonces X es localmente conexo. Y de nuevo aquí hay una condición, se presenta una condición suficiente en continuos para que un continuo aposindético sea localmente conexo y pues se define en términos de idempotencia y de puntos fijos. Quiero mencionar, bueno, por cuestiones de tiempo, no mencioné lo que es un dominio continuo fuerte. Es una definición un poquito engorrosa, pero básicamente es un subcontinuo particular es un subcontinuo particular del espacio, ¿no? Entonces, a continuación viene una definición. Se dice que un continuo X tiene la propiedad de Kelly si para cualquier epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero tal que para cualesquiera A, B puntos en X, tales que su distancia es menor que delta, y para cualquier A subconjunto de X, tal que el punto A pertenece al subcontinuo A. Existe B subcontinuo de X, tal que el punto B pertenece a B y la distancia de Hausdorff entre los subcontinuos A y B es menor que epsilon. Este número delta es llamado número de Kelly para el epsilon dado. Y pues también me gustaría mencionar que una clase muy importante de continuos que cumplen la propiedad de Kelly son los continuos localmente conexos, ¿no? El siguiente teorema dice, si X es un subcontinuo con la propiedad de Kelly, entonces tau es idempotente en conjuntos cerrados. Un resultado muy importante porque nos afirma que toda una clase de continuos cumple la propiedad perdón, nos dice que, que todos los continuos con la propiedad de Kelly son idempotentes, ¿no? Entonces esto ayuda a la teoría relacionada a la idempotencia de T. A continuación, un teorema muy interesante, sea X un continuo, si tau es idempotente en X y la imagen del conjunto P, Q con respecto a tau es un continuo para cualesquiera P, Q puntos en X, entonces es indescomponible. Pues este teorema presenta una colisión necesaria muy interesante para que un continuo sea indescomponible, ¿no? En términos, por supuesto, en términos de la función tau. A continuación, en esta sección básicamente se estudia el comportamiento de la función tau, pero ahora en lo que vienen siendo compactos. Hay varios resultados y quería mencionar este de aquí. Sea X un compacto y sea A un subconjunto de X, si la imagen de A con respecto a tau es igual a la unión de M con N, donde M y N son conjuntos cerrados disjuntos, entonces la imagen de A intersectado con M con respecto a tau va a ser igual a M unión la imagen del vacío con respecto a tau. Este, este resultado refleja que en general el comportamiento pues de la función tau no es necesariamente sencillo, ¿no? Y refleja la complejidad que puede llegar a tener el comportamiento. Como les comento en mi tesis, en esta sección se, se estudia el comportamiento de la función tau en compactos. Este lema es uno de tantos, pero quiero mencionar que como corolario de todos estos lemas que estudian el comportamiento de Tao en compactos, se tiene el siguiente corolario: sea X un continuo y sea N un natural. Si A pertenece al hiperespacio Cn de X, entonces la imagen de A con respecto a Tau también va a pertenecer al espacio Cn de X, lo cual es particularmente importante en la teoría de hiperespacios. Ahora pasamos a otra sección. Este teorema es un poco engorroso, no me voy a detener mucho en él. Sin embargo, quiero mencionar que sí existe este teorema describe el comportamiento de la función tau y con respecto a mapeos sobreactivos, ¿no? Básicamente nos dice cómo podemos jugar con la función tau y con las imágenes inversas y con las imágenes de mapeos sobreactivos. Como les comento, no me voy a detener mucho en este teorema, pero sobre todo porque tiene este teorema, el teorema que les comento, tiene aplicaciones muy interesantes, sean X y Y continuos y sea F una función de X a Y o un mapeo sobreyectivo. Si X es localmente conexo, entonces Y es localmente conexo. Y
los siguientes teoremas dicen, la imagen monótona de un continuo T simétrico es un continuo T simétrico y la imagen monótona de un continuo T aditivo es un continuo T aditivo. La tesimetría, no lo mencioné, pero básicamente es una definición primitiva de la T aditividad. Y bueno, pues estos tres teoremas son aplicaciones muy interesantes de este estudio de la función tau con respecto a con func- funciones sobreyectivas. Y pues quiero hacer énfasis en el primer teorema, ¿no? Me parece muy interesante que, pues bueno, ¿no? Que la imagen sobreyectiva de un continuo sea localmente conexo. A continuación vamos a pasar a lo que vienen siendo límites inversos. Me voy a detener un poco en la definición. CXN, una colección numerable de espacios métricos. Para cada n de los naturales, sea f de fn más 1 sub n, que vaya del n más unésimo espacio al enésimo espacio, un mapeo. Entonces, la sucesión conformada por los espacios y por los mapeos ligadura se llama sucesión inversa. Aquí un pequeño diagrama de cómo funciona. Y a continuación la definición del límite inverso. Si xn, los mapeos de ligadura es una sucesión inversa de espacios métricos, entonces el límite inverso de esta sucesión, denotado por x sub infinito, es el espacio del producto topológico de los xn, dado de la siguiente forma. Básicamente son todos los puntos en el producto topológico, tales que la imagen de su n más unésima, de la n más unésima coordenada con respecto a la enésima función legadura es igual a la enésima coordenada del punto en el espacio producto, y esto por supuesto para cada n en los naturales, ¿no? Y aquí voy a presentar el principal resultado de esta sección, sea xn, los mapeos ligadura, una sucesión inversa de continuos aposindéticos, con mapeos ligadura sobreyectivos, cuyo límite inverso es x. Si los mapeos ligadura son monótonos, entonces x es aposindético. Este resultado muy interesante, no es inmediato definitivamente, y les voy a presentar pues el desarrollo teórico necesario para demostrar este corolario, pues considero que es bastante interesante. Primero que nada, les quiero presentar, bueno, les quiero hablar rápidamente de la existencia de este teorema. Y básicamente este teorema lo que busca es caracterizar a los puntos contenidos en la imagen de tau con respecto a un subconjunto cerrado del límite inverso, ¿no? Este teorema es también un poco engorroso, no me voy a detener mucho en él, pero pues que es la base de los siguientes teoremas que les voy a presentar y pues, pues es muy interesante. El siguiente corolario sea x sub n, bueno, sea la sucesión conformada por los espacios y los mapeos de ligadura, una sucesión inversa de continuos con mapeos ligadura sobreactivos cuyo límite inverso es x. Sea A un conjunto cerrado de X y sea N un natural cualquiera. Si los mapeos ligadura son monótonos, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la imagen de A con respecto a tau sub límite inverso, que se representa de esta forma, se puede computar mediante los mapeos ligadura y las imágenes de tau con respecto a los espacios componentes, ¿no? Y pues esto es de muchísima ayuda a la hora de trabajar con límites inversos, a la hora de trabajar con límites inversos y las imágenes de cerrados en límites inversos, ¿no? Y pues bueno, como les comento, estos dos teoremas son pues completamente necesarios para demostrar este corolario tan interesante, ¿no? Que nos da condiciones suficientes para que un límite inverso sea posilético, lo cual pues en principio no es sencillo. Y pues bueno, este sería el último teorema relacionado a la función tau, pero no terminamos aquí porque quiero presentar a la función tau alfa, la cual voy a definir a continuación. Sea X un continuo arco conexo,
definimos a tau sub alfa que va de la familia, perdón, que va del producto potencia de X al producto con potencia de X por la imagen de A con respecto a tau sub alfa es igual a todos los X menos aquellos tales que existe todos los puntos en X tales que existe un subcontinuo arcoconexo de X, tal que X está en su interior y W no interseca el conjunto A. Esta definición es completamente análoga a la vista para tau, para la función tau, solo que en lugar de interiores de subcontinuos estamos considerando interiores de subcontinuos arcoconexos. Lo que resta de la exposición, básicamente vamos a ver qué resultados pertenecientes a la teoría de la función tau tienen, tienen resultados análogos para la teoría de la función tau sub alfa. O sea, vamos a comparar un poco las teorías que involucran estas dos funciones, que en principio son relativamente parecidas. Con estos dos teoremas se puede ver sea X un continuo arcoconexo. Entonces, si X es arcoconexo, incline, sí, solo sí, la imagen de A con respecto a tau sub alfa es igual a A para cada A en 2 a la X. Y también el siguiente corolario dice, sea X un continuo arcoconexo. Entonces, X es localmente conexo, sí, solo sí, la imagen de A con respecto a tau sub alfa es igual a A para todo A perteneciente a 2 a la X. Recordemos que estos dos resultados los teníamos. El análogo de estos dos resultados para la función tau existe y ya los habíamos presentado, ¿no? Vamos a continuar con otro resultado análogo, sea X un continuo coconexo, entonces X es T alfa aditivo, sí, solo sí, para cada familia delta de subconjuntos cerrados de X, cuya unión es cerrada en X, se tiene que la imagen de la unión de los elementos con respecto a tau sub alfa es igual a la unión de las imágenes de los elementos con respecto a tau sub alfa, ¿no? Y pues también para la función tau habíamos expuesto un resultado análogo, ¿no? Y ahora aquí se separa un poquito la teoría de la función tau sub alfa con respecto a la función tau en el siguiente corolario. Sea X un continuo arcoconexo y T alfa aditivo. Si K es un subcontinuo de X tal que la imagen de K del unipuntual X con respecto a tau sub alfa es conexo para cada X en el subcontinuo, entonces la imagen de K con respecto a tau sub alfa es un subcontinuo de X. Recordemos que para el caso de la función tau, eh, nos decía que en un continuo la función tau manda subcontinuos en subcontinuos y ese resultado era particularmente útil para la teoría de hiperespacios. Sin embargo, tenemos que el resultado, por así decirlo, análogo para la teoría de la función tau alfa no es tan directo porque se requiere que el continuo coconexo sea T alfa aditivo y que a los unipuntuales contenidos en el subcontinuo los mande perdón, las imágenes de los unipuntuales sean conexas para cada punto en el subcontinuo. Entonces, lo cual hace bastante menos, no diría, o sea, lo hace bastante menos flexible este resultado, ¿no? Entonces, nos gustaría estudiar ese resultado y encontrar hipótesis un poco menos severas, ¿no? Y para ello vamos a presentar lo que vienen siendo los continuos únicamente arcoconexos. Definición, un continuo X es únicamente arcoconexo si para cualquier par de puntos P, Q de X existe un único arco en X cuyos puntos finales son P y Q. El siguiente teorema dice que X es un continuo únicamente arcoconexo, entonces X es T alfa aditivo. Recordemos que en el corolario anterior, para que la función tau sub alfa mandara con subcontinuos en subcontinuos, pedíamos que el continuo arcoconexo fuera T alfa aditivo. Entonces lo que nos dice este teorema es que si X es un continuo únicamente arcoconexo, entonces automáticamente es T alfa aditivo. Lo que nos ayuda mucho en el siguiente corolario, sea X un continuo únicamente arcoconexo y K un subcontinuo de X. Si la imagen del unipuntual X con respecto a tau sub alfa es conexo para cada X en el continuo, entonces la imagen de K con respecto a tau sub alfa es un subcontinuo de X.
Y entonces estamos sustituyendo esta hipótesis de que X sea T alfa aditivo con que X sea únicamente arcoconexo. Vamos a hacer algo relativamente similar, pero ahora con continuos cíclicamente arcoconexos. Pasamos a definirlos. Si X es un continuo arcoconexo, decimos que X es cíclicamente arcoconexo si cualquier par de puntos en X están contenidos en una curva cerrada simple. Aquí viene un ejemplo de un continuo que no es cíclicamente arcoconexo, pues lo puedes conectar por una curva cerrada simple a continuos de círculos opuestos, ¿no? Aquí viene un teorema. Si X es un continuo cíclicamente arcoconexo, entonces para cada X en X se tiene que la imagen del unipuntual X con respecto a tau sub alfa es conexo. Y recordemos que esto de que las imágenes de unipuntuales sean conexas era una de las hipótesis para que la función tau sub alfa mandara continuos en subcontinuos. Y entonces, con esto en mente, tenemos el siguiente corolario. Sea X un continuo cíclicamente arcoconexo y T alfa aditivo. Entonces, la imagen de W con respecto a tau sub alfa es un subcontinuo de X tal que para cada perdón. Entonces, la imagen de W con respecto a tau sub alfa es un subcontinuo de X para cada subcontinuo W de X. Y pues recordemos, ¿no? O sea, dado que el continuo es cíclicamente arcoconexo, automáticamente las imágenes de los unipuntuales son conexas y por el corolario que mencioné anteriormente, pues se tiene este resultado, ¿no? Que la función tau sub alfa, en este caso, manda en subcontinuos en subcontinuos. Por último, vamos a hablar de la continuidad de la función tau sub alfa. En esta sección se estudia la continuidad de la función tau sub alfa. Para esto recordemos que una función teta mayúscula que va del hiperespacio 2 a la x al hiperespacio 2 a la x es semicontinua superiormente si el conjunto de todos los elementos de 2 a la x, tal que su imagen con respecto a teta está contenido en U, es abierto en 2 a la x para cada conjunto abierto U de x. Si el conjunto de todos los elementos de 2 a la x, tal es que su imagen con respecto al conjunto, tal es que su imagen con respecto a teta interseca al conjunto U, es abierto en 2 a la x, entonces decimos que teta es semicontinua inferiormente y decimos que teta es continua si teta es continua superior e inferiormente. Aquí viene el siguiente teorema. La función tau sub alfa es semicontinua superiormente y esto se cumple en general, independientemente del espacio. Y aquí viene el siguiente teorema. Sea X un continuo de alfa aditivo si T sub alfa es continua en el hiperespacio F sub 1 de X, que recordemos es el hiperespacio de todos los unipuntuales. Entonces, tau sub alfa es continua en 2 a la X. Y este es un resultado muy importante porque nos da condiciones para que un continuo sea eh, continuo superiormente. Por último, viene este siguiente corolario. Si X es un continuo localmente conexo, entonces la función tau sub alfa es continua. Por supuesto, esto se tiene, ¿no? Porque recordemos que para los continuos localmente conexos se tienen que los cerrados son puntos fijos de la función tau sub alfa. Por tanto, automáticamente van a ser T aditivos y también van a ser continuos en f de 1 de x. Y por lo tanto, T sub alfa es continuo en toda la clase de continuos localmente conexos. Bueno, de todos los continuos arcoconexos localmente conexos. Con este resultado termino mi exposición. No sé si hay algún punto. Bien, efectivamente, ¿alguna pregunta para el profesor Jorge Pablo Navarro? ¿No hay ninguna? Tengo, Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta un poco de repente eh, fuera del contexto, ¿no? Eh, ¿Se está utilizando estos conocimientos de la topología en la inteligencia artificial?
Bueno, que a mi saber, no, la verdad, no, no sabría decirle. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor Pablo, se me ocurre una curiosidad. Eh, la función de Jones se llama, ¿no? Sí, la Eh, función. es tan importante en muchos aspectos. Uno de ellos es que generaliza la noción de cercanía topológica, ¿cierto? Eh, sí, como se puede ver como axiomas de separación, de regularidad, si se refiere a Ya, eso. claro. Porque cercanía topológica bueno, estudiar lo que es una vecindad que topológicamente conocemos. Pero en este caso, esta función de Jones, ¿de qué manera lo generaliza, dice eso? ¿De qué manera? Pues bueno, si le entendí bien, o sea, yo más bien lo relaciono con los axiomas de separación. Por ejemplo, podemos ver le voy a poner una caracterización. Por ejemplo, tenemos esta caracterización que nos dice que los continuos localmente conexos, de un continuo localmente conexo, sí, solo sí, tiene por puntos fijos a los conjuntos cerrados, ¿no? Básicamente te dice que dado un conjunto cerrado y un punto es un complemento, tú puedes encontrar un subcontinuo de X que contenga el punto de su interior y que dicho subcontinuo no interseca el conjunto A. Entonces, si tomamos, recordemos que, si no mal recuerdo, en los espacios se dice que un espacio regular es, bueno, válgame la redundancia es regular, si dado un punto y un cerrado, los puedes separar por abiertos, ¿no? O sea, hay un abierto que contiene al cerrado A, un abierto que contiene al unipuntual, y dichos abiertos no se intersecan. En este caso, se tiene que nos recuerda un poco a esto, ¿no? Porque si la imagen de A con respecto a tau, del cerrado A con respecto a tau es el propio A, se va a tener que estos abiertos que separan al punto X y al cerrado A es, por una parte, el interior del subcontinuo, es el abierto que contiene a X, y el complemento del subcontinuo, que sería el abierto que contiene perdón, al cerrado A, y dichos abiertos no se intersecan. Entonces, hasta cierto punto nos recuerda un poco a los axiomas de separación. Lo relaciona directamente, claro. Muchas gracias. Eh, creo que no hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, profesor Jorge Pablo Navarro Mendivil, en señal de agradecimiento y reconocimiento, la Facultad de Ciencias Matemáticas, en especial el grupo de investigación Pedro Contreras, lo hace y lo muestra el certificado el certificado por su valiosa ponencia. Muchas gracias. Gracias a usted.